Estimados hermanos, muy buenas tardes para todos mis amigos. También les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, estamos ya en esta vía internet para saludarles a todos y también para hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Entonces, sin más perder el tiempo, voy a leer un pasaje de la Biblia. Si usted tiene su Biblia ahí, o si no, escucho nomás. Dice en un pasaje de la Biblia, en 1 Timoteo 1:15, dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las Sagradas Escrituras dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Este pasaje tiene en conexión conmigo, porque así como el apóstol Pablo afirma que él era el primero, yo también lo digo de la misma manera. Cada vez cuando recuerdo lo que Cristo hizo, un sacrificio en la cruz por el pecador, me miro yo mismo. Y cada vez que predico este mensaje a ustedes, que Jesús fue crucificado para salvar a los pecadores, me digo a sí mismo, también lo fui. Pero Él me perdonó y me salvó en su infinita gracia y misericordia. Aún no soy el hombre perfecto como debo ser. Soy imperfecto, aún peco por causa de este cuerpo de pecado, que no mora el bien sino el mal, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7, del 7 hasta el 25. Cristo Jesús no solo fue muerto, no solo fue sepultado, sino que resucitó al tercer día, como dice las Escrituras, y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por este hombre mortal. Porque el sacrificio de Cristo Jesús fue un sacrificio perfecto, completo, eterno, en favor del pecador. Fue un sacrificio por los pecados pasados. Fue un sacrificio por los pecados presentes y por los pecados futuros. Pues ninguna persona se puede perder por los que Cristo murió en la cruz. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 39, un versículo bastante conocido, dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sin embargo, Dios sigue trabajando en el hombre mortal. Por eso Pablo, dirigiéndose a los filipenses, dice allí en el capítulo 1, versículo 6, dice: el que empezó la obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Este cuerpo corruptible se convertirá un día en incorruptible. Así dice la palabra de Dios. También está escrito para todos los que no se pierden, para todas estas personas que nunca se van a perder. Está dirigido a estas personas por el apóstol Juan en su primera carta, en Juan 1, 2, 1, y vamos a tomarle lectura este pasaje que dice:
lo siguiente. Juan, capítulo 2. Primeramente, dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos son los que cada día buscan la misericordia del Señor, los que buscamos la gracia de Dios, no para seguir pecando, sino para ser limpiados cada día, para ser transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es el mensaje verdadero de salvación que Cristo ha venido al mundo para dar al pecador: salvación eterna. Por tanto, el título del mensaje para esta tarde es Cristo el Salvador. Cristo el Salvador. Vamos a dividir en 3 secciones quiénes son los pecadores primeramente, y a quiénes Cristo salva, y tercero y último, los frutos de los salvados. Número 1, ¿quiénes son los salvados? ¿Quiénes son los salvados? Les hago esta pregunta porque muchos fariseos moralistas, entre comillas, suelen decir: no soy pecador. Yo no soy pecador. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Si bien es cierto, podemos clasificar de esta manera el pecado: pecados mayores y pecados menores, es decir, con grados de culpa mayor y con otro menor. Pero para Dios todo estamos en el mismo cordel. Entonces, ¿cuáles son, pues, esos pecados mayores de los cuales el hombre considera? Bueno, hay un sinnúmero. Solamente en esta tarde me voy a centralizar mayormente, pues, en nuestro texto que acabamos de leer: el pecado de Saulo de Tarso, un famoso moralista, un famoso fariseo, donde participó con la muerte y persecución de los cristianos. Participó en la muerte de un varón de Dios llamado Esteban. Yo le pregunto en este momento: si usted hubiese sido el autor de esta muerte, ¿cómo te llamarías? Me pregunto cómo deben sentirse esas policías que dispararon con balas de jeve o balas naturales a estos 2 jóvenes que perdieron la vida durante ayer en esta protesta que estaban haciendo contra la situación, cómo está nuestro Perú. Perdieron la vida. ¿Cómo deben sentirse esos policías? ¿Remordimiento en su conciencia? Pues Saulo de Tarso, o Pablo, después que entró en sí sobre la muerte y persecución de los cristianos, se sintió un vil pecador. Aún después de su conversión, Pablo, este apóstol, en su memoria oscura, había una grabación en su corazón como uno de los primeros pecadores, de la cual él testifica en sus mensajes. Estimados amigos, a veces cuando retrocedemos y nos acordamos de esos pecados gravosos que hicimos,
En el pasado nos sentimos avergonzados y muchas veces afligidos en nuestro corazón de haber ofendido primeramente a Dios y de haber ofendido a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Y esto hace que nos coloquemos por encima de los demás pecados. Siguiendo con este mismo pensamiento, también nace una pregunta en mi mente: ¿cómo deben sentirse esos hombres que han asesinado a muchos misioneros del Evangelio? Como por ejemplo en la India, donde se prohíbe la predicación del Evangelio, en Islam y otros lugares donde el Evangelio sufre persecución. Estimados amigos, quizás en esta tarde dirán: muchos, no he tenido en mente asesinar a nadie o a alguien, menos de los que predican el Evangelio. Pues quiero decirles en esta tarde, estimados amigos, quizás muy cerca también usted se encuentre en esta situación. Las amenazas a tus semejantes es una señal de muerte. Esposo o esposas o parejas quizás nunca pensaron asesinar, pero llegó el día cuando se convirtieron en homicidas, que cada día sale por las noticias. Pero también hay otras formas de asesinar. Es también cuando cualquier gobierno esté contra la libertad religiosa y los prohíben hablar de Cristo. También vemos otra forma también de asesinar, es cuando hay muchos de aquellos burladores que se mofan del Evangelio de Cristo. Estos burladores que se mofan de aquellos corderitos que recién empiezan a caminar en la vida cristiana. Un predicador famoso dijo: mejor es ofender a un rey que a uno de estos pequeños, pues ellos tienen un juez justo en los cielos que hará justicia algún día por ellos. Tomando otro ejemplo, los jefes que discriminan a sus empleados solamente por llamarse hermanos o por llamarse evangélicos, también podemos decir también que estos son parte de esa lista. También personas que premeditan maliciosamente calumniar a los siervos de Dios. No porque continúan haciendo lo malo o porque hizo un mal, sino porque no resistieron la corrección del pueblo de Dios por sus celos, su odio, e igual como ha sucedido en esta crisis política de nuestro Perú. ¿Y qué diremos sobre el odio que se muestra muchas veces a nuestros propios hermanos en Cristo? El apóstol San Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice un pasaje muy conocido, dice: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Cualquiera que aborrece, que odia, que desprecia a su hermano, se hace culpable de homicida. Así que todavía no es necesario que usted agarre un palo o agarre una pistola para matar a alguien, sino lo que está dentro de tu corazón, un odio, un recelo, un resentimiento hacia tus hermanos. Te haces culpable de un homicida. Estos ejemplos que acabo de mencionar deben estar en la lista de los primeros pecadores. Pues entonces que la gracia y la misericordia de Dios alcancen a estas personas, e igual como el apóstol San Pablo. Pasemos a la segunda parte. ¿A quiénes Cristo salva? ¿A quiénes Cristo salva? La respuesta es sencilla.
y práctica. Solo a los pecadores. Porque el texto dice, porque el texto en la Biblia nos habla, porque Él ha venido para salvar, para buscar y salvar a los perdidos. En Mateo, el capítulo 9, versículo 12, la palabra de Dios nos dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, o sea, los pecadores, pues. Por eso Pablo se consideró el primero de los pecadores. Ahora, déjame decirte algo muy importante para todos en general. Cuando se hace un estudio sobre la genealogía de Jesús, encontramos que no solo Pablo fue el primero de los pecadores, que fue salvado por Cristo Jesús, sino que Jesucristo había salvado a los primeros pecadores de su genealogía humana. Personas que están en la misma línea de los grandes pecadores. Amigos y hermanos, Cristo viene de una genealogía de personas pecadores. ¿Sabía usted eso? Ahora, para todos aquellos moralistas, estos moralistas, ¿usted de qué genealogía viene? ¿Quiénes fueron tus abolengos o tus ancestros? Hablando moralmente, ¿viene de una alta alcurnia moral? Mire, Jesús vino de pecadores. Mira, Jesús vino de pecadores. Ahora usted está diciendo, oye hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cristo vino de pecadores? ¿Qué está diciendo, hermano Honorio? Esto es una blasfemia. Bueno, solamente yo le invito a que usted vaya al capítulo de Mateo, capítulo 1. Ahí usted va a encontrar la genealogía de Jesús. Y haciendo un estudio sobre la genealogía de Jesús, vamos a encontrar, o la Sagrada Escritura nos revela de 3 mujeres que fueron notorias sus pecados. 3 mujeres que demostraron, que manifestaron sus pecados gravosos, públicos. ¿Y quiénes fueron estas 3 mujeres que nos habla la Biblia? Primeramente encontramos a Tamar. Había cometido un pecado de incesto. O es decir, que se había metido con el mismo familiar. Y este pecado fue notorio. Luego tenemos, por ejemplo, Rahab, la prostituta. Luego tenemos Betsabé, una mujer adúltera que pecó con David. ¿Y quiénes fueron estas mujeres? Fueron